¿Cómo están mis estimados estudiantes? Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase programada para hoy. No sé si tal vez antes de empezar tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, pienso ver que no, entonces vamos a continuar. En el caso de que en el transcurso de la clase les surja alguna duda, pues me la pueden hacer. El tema que vamos a centrarnos hoy es acerca de las funciones trigonométricas. ¿Ya? Dentro de ello podemos encontrar lo que es la definición, algunas generalidades, ¿ya? Un ejemplo de lo que son funciones trigonométricas, un ejercicio, cuál es la clasificación de las funciones trigonométricas y asimismo algunos ejercicios, ¿ya? Dentro de la definición tenemos que siempre que nosotros hablamos de funciones trigonométricas, decimos que son fórmulas que utilizamos para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Cuando hablamos de funciones trigonométricas, necesariamente hacemos referencia a trabajar con triángulos rectángulos. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Aquella figura geométrica que tiene o se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados. Como podemos ver en esta gráfica, todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Otra de las generalidades también tenemos que lo primero que debemos aprender es cómo llamar a cada uno de los lados. La parte más larga del triángulo rectángulo va a recibir el nombre siempre de hipotenusa, ¿ya? Y en este caso, dependiendo con qué ángulo se nos pida trabajar, ya sea el ángulo B, el cual estoy señalando, o el ángulo A. Por ejemplo, si nos pide trabajar con el ángulo B, estamos hablando de que el lado que se encuentra al frente es el cateto opuesto. ¿Ya? Y el lado que se encuentra al lado del ángulo con el que estamos trabajando, es decir, esta parte de aquí, hablamos del cateto adyacente. El cateto adyacente siempre va a ser aquel que se encuentra al lado del ángulo con el que se nos pide trabajar. Como en el siguiente ejemplo, una vez identificada la hipotenusa, se debe tener en cuenta sus otros dos lados. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Un triángulo rectángulo con su ángulo B, su ángulo A y su ángulo C. Ya, en este caso, ¿con qué ángulo me está señalando trabajar? Me está señalando trabajar con el ángulo A. Siempre vamos a tomar en cuenta que este va a ser el ángulo A, este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con este ángulo, el cateto opuesto es aquel que está al frente de este ángulo, ¿ya? Entonces, el que está al frente viene a ser el cateto opuesto y el que está al lado viene a ser el cateto adyacente del ángulo con el que se nos pide trabajar. Si se nos hubiera pedido trabajar con el ángulo B, este lado de acá vendría a ser el cateto opuesto y este lado de acá vendría a ser el cateto adyacente. Como les dije, esto va a depender del ángulo con el que se nos pida trabajar. Y el lado más largo del triángulo rectángulo va a recibir siempre el nombre de hipotenusa. Aquí podemos ver nosotros otro ejemplo. Es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Vamos a trabajar con qué ángulo? Con el ángulo B. Por lo tanto, el que está en sentido contrario, totalmente opuesto, va a ser el cateto opuesto. Y el lado que se encuentra al lado del ángulo, va a ser el cateto adyacente. Ya, dentro de la clasificación de lo que son las funciones trigonométricas, tenemos el seno, el coseno y la tangente. Básicamente son los principales que vamos a trabajar ahora. Dentro de la función seno, tenemos la fórmula con la cual nosotros podemos encontrar el ángulo de esta función. Por ejemplo, la función seno trabaja con el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿ya? El coseno trabaja con el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente
trabaja con el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Nosotros siempre tenemos que asegurarnos si tenemos todos los datos para, por ejemplo, trabajar tanto con el seno, con el coseno y la tangente, podemos hacerlo. Pero siempre, como nosotros lo que buscamos es la medida del ángulo, no importa con qué función estemos trabajando. Ya siempre nos va a dar como resultado el mismo grado, sin importar con qué función estamos trabajando. Vamos a ver el primer ejercicio. Para ello, se pueden valer de la tablita de funciones trigonométricas que les envié al momento de que recibieron el link de acceso a la clase. Ahí también les hice llegar una tabla de funciones trigonométricas. Ya, aquí podemos ver un ejercicio. Tenemos un triángulo rectángulo y se nos pide trabajar con el ángulo B, ¿no es cierto? Estamos trabajando con el ángulo B. Borren de sus memorias por ahora los nombres. Aún no se dan los nombres. Los únicos datos que tenemos son las medidas. Tanto de la hipotenusa nos dice que mide 10 centímetros. ¿Ya? Del un lado mide 8 centímetros y del otro lado mide 6 centímetros. Si nos pide trabajar con el ángulo B, entonces ahí vamos a identificar nosotros los catetos. El que está totalmente opuesto es el cateto opuesto. Por lo tanto, le ponemos el nombre de cateto opuesto. El que está al lado del ángulo con el que estamos trabajando es el cateto adyacente. El cateto adyacente tiene una medida de 6 centímetros, el cateto opuesto tiene una medida de 8 centímetros y la hipotenusa tiene una medida de 10 centímetros. Perdón. Entonces, una vez que identificamos todos los catetos, todos los lados y la hipotenusa, que ya lo predefinimos desde antes. Ahora sí vamos a ver con cuál función yo puedo trabajar para encontrar la medida del ángulo. ¿Ya? Vamos a identificar con cuál función, pero si nos damos cuenta, todos, tanto la hipotenusa como el cateto opuesto como el cateto adyacente, tienen sus medidas. No siempre va a ser así. Por ahora, por practicidad, podemos ver que todos tienen sus medidas. Por lo tanto, yo puedo obtener el grado del ángulo a través de la aplicación de la fórmula seno. Yo puedo obtener el grado del ángulo a través de la fórmula del coseno o también puedo obtener a través de la fórmula de la tangente. ¿Qué me dice la fórmula del seno? Que yo voy a ocupar el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Ya lo tengo identificado. Únicamente, ¿qué voy haciendo? Colocando los valores donde corresponda. Si aquí me dice que debo tener el valor del cateto opuesto, pues los 8 centímetros van en el numerador, ¿no es cierto? Y en el denominador, ¿qué va? El valor de la hipotenusa. La hipotenusa mide 10 centímetros. Entonces hago una división. 8 dividido para 10 me da a 0,8. ¿Con qué función me dio 0,8? Con la función seno, ¿no es cierto? Entonces voy a la tablita, el valor que más se acerque al 0,8, que es el 0,798636. Prácticamente ya está muy, muy cerca del 0,8. Ya, y en la función seno, si yo me dirijo al ángulo, al grado del ángulo, tengo 53 grados. Entonces, este es el grado, de acuerdo a la tabla de funciones trigonométricas. Ahora, si yo quiero obtener el grado del ángulo a través de la función coseno, necesito el valor del cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el valor del cateto adyacente para colocar en mi numerador? El cateto adyacente tiene un valor de 6 centímetros. Coloco los 6 centímetros en el numerador dividido para la hipotenusa. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? Que son 10 centímetros. Entonces, en la función coseno, si yo divido 6 para 10, me da como resultado 0,6. De igual manera, voy a ver en la función coseno y aquí tengo el valor que más se me acerca al 0,6, que es el 0,601815. ¿Ya? Igual, ¿cuántos grados tiene? 53 grados. 53 grados. Ahora, también podemos obtener mediante la aplicación de la fórmula de la tangente. Y la tangente me dice que necesito mi cateto opuesto, si tiene valor, de hecho ahorita en ese ejercicio todos tienen valor. Mi cateto opuesto que es de 8 centímetros y mi cateto adyacente que es de 6 centímetros.
Entonces, si yo divido 8 para 6, me da a 1,33. Si yo busco este valor en la tangente, el que más se acerca es este 1,327045. Y si voy igualmente a referirme a grado del ángulo, son 53 grados. Como les dije, no importa con qué función me permita trabajar, con qué función trigonométrica me permita trabajar. Lo importante es obtener el grado del ángulo, porque este es el grado del ángulo que necesito. No importa si trabajo con la seno, con coseno, con tangente, porque no siempre van a ver los tres datos. ¿Ya? Entonces hemos visto que en este caso el ángulo B tiene 53 grados. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice calcular el valor del ángulo con los datos propuestos. ¿Qué tenemos primerito aquí? Un triángulo rectángulo, el cual nos está pidiendo que trabajemos con el ángulo B, ¿ya? Entonces, vamos a identificar primerito que la hipotenusa ya está identificada, ¿no es cierto? Mide 15 centímetros. El lado que está totalmente opuesto al ángulo con el que se nos pide trabajar es el cateto opuesto y tiene un valor de 10 centímetros. Pero que vemos además que no tenemos aquí el valor del cateto adyacente. Y ya tenemos que buscar una función trigonométrica que se ajuste a esta necesidad y podamos reemplazar en la fórmula únicamente con aquella función que tengamos tanto la hipotenusa como el cateto opuesto. Primero nos dice nombrar cada lado del triángulo rectángulo, tomando como base el ángulo que me pide calcular. Entonces aquí ya hemos nombrado a cada lado. La hipotenusa, 15 centímetros, el cateto adyacente que no me presenta valor y el cateto opuesto que mide 10 centímetros. Luego, bueno, en este caso solo tenemos el valor de la hipotenusa y del cateto opuesto. Luego tenemos que ver las funciones trigonométricas y escoger la que tiene cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, aquí ya tenemos que identificar con qué función podemos trabajar. ¿Con qué función será que podemos trabajar para encontrar el grado de la... Con el seno. Únicamente con la función seno, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros trabajamos únicamente con la función seno, nos va a quedar de la siguiente manera. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, seno toma un valor de 10 centímetros sobre 15 centímetros que mide la hipotenusa. Si dividimos 10 para 15, nos da a 0,667. Vamos a buscar en la función seno una que más se acerque. Podemos tomar entre estas dos, que en este caso sería la 0,656059 y nos va a dar un ángulo de grado 41. Entonces, el ángulo de este grado va a medir 41 grados. Únicamente hemos encontrado la medida del ángulo con los datos, excepto el cateto adyacente. ¿Ya? De igual manera tenemos el siguiente ejercicio. En este ejercicio, en cambio, ¿qué notamos? Entonces se nos está pidiendo trabajar con el ángulo A, ¿ya? Vamos a nombrar al cateto opuesto, que es aquel que está al frente del ángulo, y al cateto adyacente. Tenemos los valores del cateto opuesto y del cateto adyacente, ya no tenemos los valores de la hipotenusa. Entonces, la función que me permite trabajar con estos datos es la función tangente, que me dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? El cateto opuesto toma un valor de 5 centímetros, mientras que el cateto adyacente toma un valor de 12 centímetros. Si nosotros dividimos 5 para 12, nos da 0,4116. Vamos a buscar en la función tangente, ¿ya? Y en la tangente, aquel que se acerca es este valor de aquí.
Y si nos vamos a los grados del ángulo, representa un grado 22. ¿Ya? Entonces, así es como nosotros vamos obteniendo o despejando los datos para obtener finalmente el grado del ángulo. ¿Tienen tal vez alguna preguntita hasta aquí, mis estimados estudiantes? Bien, vamos a continuar. También nosotros podemos calcular la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. Si necesitamos calcular la hipotenusa, en este caso lo vamos a anotar con la letra C, el cateto A y el cateto B. ¿Ya? La fórmula para despejar la hipotenusa va a ser igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Si necesito despejar el cateto A, va a ser igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Y si necesito despejar el cateto B, pues va a ser igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Entonces vamos a asumir con estos datos que tenemos que despejar. Aquí nos coloca la incógnita. Tenemos que despejar la hipotenusa. Para ello dibujamos el triángulo rectángulo y colocamos los valores tanto en el cateto A que mide 3 centímetros, en el cateto B que mide 5 y en el cateto C que es lo que me está buscando, es lo que me está pidiendo despejar. Entonces, el cateto C va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. La hipotenusa va a ser igual a raíz cuadrada de, yo ya tengo los valores de A y tengo los valores de B, por lo tanto solo voy a reemplazar en la fórmula. 3 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. El 3 es el valor que me da acá del cateto A y el 5 es el valor que me da del cateto B. Entonces, vamos a resolver lo que me queda dentro de la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Aquí que tengo un pequeño ejercicio de potencia que me indica, el exponente me indica el número de veces que voy a multiplicar mi base. De igual manera acá tengo un exponente que me indica el número de veces que voy a multiplicar mi base. Entonces, aquí me está indicando que el 3 voy a multiplicarlo 2 veces. Si digo 3 por 3, 9. De ahí sale el 9. Más el 5 también me está indicando que lo voy a multiplicar 2 veces. Y 5 por 5 es 25. Entonces, la hipotenusa ha sido igual a raíz cuadrada de 25 más 9. 25 más 9 es 34. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 34. Si nosotros sacamos raíz cuadrada de 34, nos da un valor de 5,81 hacia el infinito. Bien, calcúlenme por favor, en este caso es el cateto B, el valor del cateto B. ¿Con cuál fórmula van a calcular? Con esta fórmula de aquí. ¿Ya? C al cuadrado menos A al cuadrado. Y los leo en los chats cuánto les queda, ¿ya? Es totalmente sencillo, mis estimados estudiantes. Con esto finalizamos y pasamos a las preguntas de la clase en vivo. Es exactamente el mismo proceso que el ejercicio anterior. Únicamente tienen que reemplazar y resolver las potencias que quedan. Los datos están en la partecita de arriba. A mide 3 centímetros y C mide 5 centímetros. Que conforman en este caso dichas sustancias, ¿verdad? Que tenemos por acá, tenemos carbono, oxígeno, sí, y nuestro producto, que son los mismos elementos que van a tener una reacción química. Entonces, dejan un mensajito en el chat, por favor, para leer y continuar. ¿Quién me dice cuánto tengo de carbono en la parte de los reactivos? ¿Me ayudan por favor con el micrófono?
Bien, mis estimados estudiantes, levántenme la manito quienes están haciendo, por favor. Gracias, Diana. ¿Cuánto les ha quedado en la respuesta, mis estimados estudiantes? En el cateto B. ¿Qué valor tiene el cateto B? 4. 4, ¿no es cierto? Muy bien, Diana, muchas gracias. Esa es la respuesta correcta, mis estimados estudiantes. Vamos ahora a lo que son las preguntas de la clase en vivo. Y nos vamos a las preguntas de la clase 2.2. Bien.
¿Qué nos dice la primera pregunta, mis estimados estudiantes? Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90, 75, 180 grados. 90. 90, muy bien. El lado más largo de un triángulo rectángulo siempre será la hipotenusa. Este es el subíndice. Los números que van adelante son los subíndices. Los números que van ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, el lado más largo de un triángulo rectángulo siempre va a ser la hipotenusa, como lo vimos en las primeras diapositivas. Mis estimados estudiantes, pueden ustedes realizar ya la actividad de las preguntas de la clase en vivo. Recuerden que estamos a 13 días de que se cierre la unidad. Vamos a revisar qué hay de tarea. Y acá, ¿cuántos tengo? Y el oxígeno de acá contiene de... Vamos a revisar qué hay de tarea. Perdón, el elemento. Y luego, ¿cuántos tengo acá? Y al otro lado. Aquí únicamente es de ir revisando cada nombre con su simbología. ¿Ya? Y lo van a ir arrastrando hacia la simbología que ustedes crean que corresponde. Listo, mis estimados estudiantes. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Pueden ya desarrollar las actividades. Tienen todas las herramientas para que concluyan con todas las tareas que tienen pendientes para esta unidad número 2. Espero que tengan un excelente inicio de semana, un buen feriado. Conmigo será hasta la próxima clase. Me despido de ustedes, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao.